Buenas tardes, mi nombre es Shari Carolina Felizola Morgan. Mi grupo de trabajo está conformado por Ramiro Andrés Ramírez Gámez y mi persona. En el día de hoy le venimos a hablar de un tema conocido como derivada de una transformada, para dar continuidad así a nuestro tercer corte de la materia ecuaciones diferenciales, dirigida por el docente John García. Cuando nosotros hablamos de la derivada de una transformada, hacemos referencia a la multiplicación de una función. Esto quiere decir que f de t es una función que depende de t, la cual vamos a encontrar derivando la transformada de Laplace de la función f de t, teniendo en cuenta que f de s es igual a Laplace de la función f de t. También debemos tener claro que habrán casos donde es posible intercambiar el orden de la derivada y de la integral. Del anterior podemos decir que de la función f de s con respecto a ds es igual a la derivada con respecto a ds de la integral impropia. Cuando nosotros hablamos de una integral impropia, es decir, aquella que tiene asíntotas verticales en el intervalo de integración o con el intervalo de integración no acotado. Entonces, decimos que la integral desde 0 hasta más infinito de Euler a la menos s multiplicada por t por f de t por el diferencial de t. Como nosotros aquí vamos a integrar con respecto a t, nuestros resultados van a quedar en términos de s. Aquí tenemos nuestra fórmula que nos dice que Laplace de t de f, que depende de t, es igual a menos la derivada con respecto a ds de Laplace de la función dependiente de t. Los casos anteriores nos llevan a la siguiente fórmula. Entonces, como les mencioné anteriormente, para resolver estos tipos de ejercicios, vamos a tener en cuenta esta fórmula. Laplace de f de t por la función f de t es igual a menos la derivada con respecto a ds de Laplace de la función f de t. Recalcando aquí que t puede estar elevado a cualquier exponente. Para resolver estos ejercicios con respecto al tema derivadas de transformadas, vamos a tener en cuenta algunos teoremas. Entonces, yo, como les expliqué anteriormente, la función f de s es igual a Laplace de f de t y n, como le acabo de mencionar, puede estar elevado a cualquier número. Entonces, tenemos que Laplace de la función t elevada a la n, donde n es cualquier número, multiplicada por la función f de t, es igual a menos 1 elevada a la n. Todo esto multiplicado por la derivada a la n sobre ds a la n multiplicada por la función f de s. Bien, ahora miremos el siguiente ejercicio. Primero, es importante recordar la fórmula que mi compañera Carolina nos describió hace unos momentos. Laplace de t multiplicada por una función f de t es igual a menos la derivada con respecto a s de Laplace de esa función f de t. Y hay que recordar
una transformada de Laplace que es de seno de AT, que nos decía la fórmula que era igual a sobre S cuadrado más A cuadrado. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Nos pide que hallemos la derivada de la transformada de Laplace. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es fijarnos en esta fórmula de acá. Y la analizamos con respecto a este. Nos dice que Laplace de t por f de t, en donde f de t, en este caso, es seno de t, es igual a menos la derivada con respecto a s, de Laplace de f de t. Entonces, nos dice que eso es igual a menos la derivada con respecto a s de Laplace de f de t. Pero f de t, ¿qué es? Seno de t. Seno de t. Cerramos corchetes. Ahora, lo que nosotros hacemos acá es resolver la derivada. Resolver Laplace de seno de t, que acá tenemos la fórmula de esa misma transformada. Entonces, podremos decir que eso es igual a pero miren que acá tenemos A por T, ¿cierto? Acá solo tenemos T y nosotros podemos deducir que A sería igual a 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos la derivada con respecto a S de A, pero ¿qué es A? 1 sobre S cuadrado más A cuadrado. ¿Pero qué es A cuadrado? Si A es 1, ¿A cuadrado qué es? 1. 1. Cerramos corchetes. Bien. Ahora, lo que nosotros hacemos, ¿qué es? Aplicar la derivada, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay una fórmula para derivadas con cocientes que nos dice que es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos la derivada del segundo, o sea, del denominador, por el numerador sin derivar sobre el denominador al cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros la aplicamos. Conservamos el signo menos, que está por fuera de la derivada. Conservamos el signo menos, abrimos paréntesis. Entonces nosotros podemos decir, la derivada de 1, sabemos que es 0. 0 por el segundo sin derivar, que sería S al cuadrado más 1, ¿cierto? Menos la derivada del denominador, que sería ¿qué? 2S, ¿cierto? Sería 2S por el numerador sin derivar, que sería 1. Todo eso sobre el denominador elevado al cuadrado, que sería S al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Nosotros sabemos, ya una vez hecha
y resuelta la derivada, nosotros podemos simplificar. Decimos que esto vale 0, ¿cierto? Y que menos por menos es más. Entonces nosotros seguimos simplificando y resolviendo. Nos quedaría 2s sobre s al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Esta expresión sería nuestro resultado. This call is now being recorded. Mi nombre es Ramiro Ramírez y como vimos, en conclusión, este tipo de ejercicios no es muy difícil. Cuando tenemos la letra t elevada a la 1, pues se aplica la fórmula normalmente y después se deriva. Cuando tenemos la letra t elevado a algún exponente, se aplica la fórmula, si digamos, como vimos, está elevada a la 2, se aplica la fórmula 2 veces y después se aplica la fórmula de la transformada de Laplace y se aplica la derivada normalmente. Muchas gracias. Espero que el video haya sido claro y que se haya entendido.